Te gen pil ti de zot nan manifestasyon ki ta fet jeudi 30 mars a gaz. An nou gade video sa ansama avem se kote gen pil arrestasyon ki fet tou, men pi fo arrestasyon se Dominiken. Se Dominiken ki pat vle manifestasyon fet. Nap gade an pil polisye an dan. Nan gade nan video bien apon bon polisye ki entran dan kote te gen roche tap tire. Men nou konnen manifestasyon Dominiken toujou fet pasifik. Men Dominiken sa wote di ke Haitien pa fe yo an nan ta yo deside revoli yo deside goumen kontra Haitien, mais yo te décidé de tirer roche sur manifestation pendant ta passé bon la caillou. Mais on paquet de police te entré en dedans pour des nèg qui dans courir, mais gen yo te qui t'en prend tout. N'a regardé dans vidéo jusqu'à la fin n'a pour les a sorti ensemble avec quelques dominicains yo arrêté pour aller mettre dans machine. Yo ba là vraiment grave tout dominicain qui était dans manifestation, seul bagay a demandé voyer tout Barsoul yo Haïti parce que nous connaissons ça Barsoul veut dire Fatra vieux bail qui pas bon Fatra mais yo dit pour tout voyer tout Barsoul yo Haïti c'est un bail ça tellement grave montrer nous toute vidéo pour nous pas dire c'est menti m'a fait et ou même qui besoin plus d'informations de ça qui a passé Saint-Domingue dans moment toujours abonner ensemble avec compte ça abonner ensemble avec partager vidéo les blagues tan peligroso porque son ellos los principales que estoy viendo en eso. Tranquilo. Déjeme ponerme detrás de la policía, señores. Siempre es más seguro detrás de la policía. Todo por la patria, señores. Siempre es más seguro detrás de los policías. Estamos en el hoyo de Friusa. Señores, miren, fue en fracciones de segundo que se prendió la calle, miren. Todavía hay restos de goma y de madera humeando, miren. Eso se prendió en fracciones de segundo. Mientras yo hablaba con ustedes en un abrir y cerrar de ojos, estos tigres sacaron goma no sé de dónde. Porque nadie traía goma en la mano cuando venían bajando. Y de repente salieron un reguero de goma en el medio de la calle y le metieron fuego. Pero eso solo pasó, señores, cuando la policía le impidió a los patriotas que veníamos caminando. Yo venía adelante todo el tiempo de la policía. La multitud venía del otro lado. Señores, han apresado a uno de los muchachos. Ey, no le dé, que si ustedes no paran la marcha, esto no pasa. Si ustedes dejan al pueblo marchar, eso no pasa. Si dejan miren, señores, ahora tenemos un dominicano preso, precisamente porque detuvieron la marcha. Y no estoy hablando mentira, yo no te voy a hablar mentira. Espérate, que tiraron piedra. Alguien tiró una piedra, no sé de dónde. Entonces vuelvo y repito. ¿Tú estás transmitiendo en vivo? Sí. Pero es que a mí, ¿qué es lo que le pasa a este teléfono? Tú tienes que túmbalo, que se pegue. Lo he hecho de tole. No, ponle en modo avión y después actívalo. El mío se pone así. O reinícialo. Ese teléfono el tuyo se bloqueó. Y trata de tener dos, porque ¿Qué plataforma es eso? Por Facebook. Ah, bueno. Entonces tú dices que lo pongo en modo avión. El mío no se pone así, lo pongo en modo avión, le doy un par de segundos y le dije lo quito. Y entonces se activa el buscador de nuevo y se reinicia. Así es, señores. Tenemos un dominicano preso solamente porque la policía le dio la gana de no dejar que el pueblo marchara. Ellos me están oyendo, que yo no estoy hablando mentiras. Hay par de muchachos presos, me parece que creo que son de los trinitarios, que están detenidos ya. Y todo eso gracias, y es un tema que le pueden dar su cocotazo también, porque esos muchachos demostraron que no vinieron a coger esa para acá. El crédito, señores, a quien hay que dárselo. En el momento que se detuvo la manifestación, inmediatamente el pueblo empezó a tirar piedra y a quemar goma. Todavía hay agua corriendo por la zanja del agua que han tirado esta gente. No quiero hablar mentira, pero veo agua y estaban tirando agua. Pero quizás también me estoy equivocando. Pero tienen el camión ahí activo para eso.
Y es una vaina, óyeme, las mangueras se controlan de manera automática. En la República Dominicana, porque los dominicanos merecemos tener un país organizado, un país con verdadero futuro. Gracias, Paz. Gracias. ¿Seguirá apoyando esta marcha? Todas las acciones que sean a favor de la República Dominicana,